Fernando es periodista, máster en Relaciones Internacionales, especializado en Europa y América Latina de la Universidad de Bolonia. Actualmente es diputado nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto de la Cámara de Diputados. Durante el año 2023 presidió la Comisión de Mercosur de la Cámara de Diputados. Es director de la campaña por una Corte Penal Latinoamericana y del Caribe contra el crimen transnacional organizado, que ya sabemos que de esto nos va a estar hablando en la mañana de hoy. Y, para finalizar, es director de la Cátedra de Integración Regional Spinelli del Consorcio Universitario Italiano per la Argentina. Es un gusto para nosotros escucharlo, el piso es suyo. Y le recuerdo que son 10 minutos, pero el embajador le regaló 2, así que le vamos a dar 12. Bueno. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Mariano, por tan generosa presentación. Gracias a los organizadores por la invitación y en particular a Cancillería de la Presidencia de la Nación, que me dan este lugar de presentar esta propuesta, que por supuesto es una propuesta, nada más, no intenta ser una propuesta argentina, es una propuesta mercosureña, que espero que todos hagan propia o tomen como un elemento de reflexión acerca de qué planteamos con el futuro del Mercosur. Hoy es el aniversario de la rendición incondicional del nazismo. Me parece una fecha significativa, porque cuando caemos en el pesimismo con respecto al futuro del Mercosur, podríamos reflexionar muy bien cómo fue que dos países que se habían enfrentado en 3 guerras, incluida la franco-prusiana, Francia y Alemania, fueron capaces de llevar adelante un acuerdo tan profundo y que ha tenido consecuencias tan extraordinarias. Muchas críticas pueden hacerse a la Unión Europea. Lo que no puede discutirse es que a partir de 1950, la Declaración Schuman, mañana va a ser el Día de Europa, dividió quizás el peor lugar en el mundo para vivir en la historia humana: genocidios, dos guerras mundiales, devastación, miseria, hambre, migración forzada, del que probablemente sea el éxito político más importante de la historia de la humanidad. Un continente en paz, un continente que ha avanzado también en democracia, en derechos humanos y en bienestar social. Me parece que dos errores podemos cometer con respecto al proceso de integración europeo. Uno es copiarlo y otro es ignorarlo. Me parece que la integración europea deja muchísimas lecciones, de las cuales tenemos que tomar las que nos sirvan. Una, me parece, y es de la que voy a hablar hoy, es el tema de la institucionalidad. Hay un diferencial de institucionalidad enorme entre el proceso del Mercosur y el proceso de la Unión Europea, y ese es un gap que tenemos que colmar, porque quizás ahí podemos encontrar alguna de las claves de los puntos en los que el Mercosur está, con toda su buena voluntad, con todo nuestro entusiasmo, con todo, detenido. No me parecen secundarias las amenazas de decisión o las posibilidades de decisión que han manifestado fuerzas políticas en diferentes lugares del Mercosur, ni el hecho de que el comercio intrazona, que era uno de los caballitos de batalla y uno de los grandes éxitos, pasando a un lugar subalterno con respecto al comercio internacional. Pero voy a ir a tres puntos dolorosos de la institucionalidad mercosureña que creo que se pueden mejorar a través de algunas propuestas. Repito, creo que vamos a estar de acuerdo en el diagnóstico, que ustedes lo tienen tildado en rojo en el documento que les alcanzamos, y discutamos la propuesta. El primero es el Parlasur. Como parlamentario, mi primera preocupación, un elemento central del desarrollo de la integración regional exitosa es el carácter democrático, representativo de las instituciones, y eso se dice Parlamento. Y nosotros en el tema del Parlamento del Mercosur hemos cometido los dos errores. Primero, intentar copiar la experiencia europea, y segundo, desconocerla. Pasamos de querer armar un parlamento con 75 miembros brasileños, 43 argentinos, un parlamento enorme, desproporcionado con respecto a las necesidades, costoso, lento. El proceso nunca se terminó, implicó una gran deslegitimación, por lo menos
en mi país, y creo que no solo en mi país, con respecto al Parlamento en sí mismo, y ahora pasamos a retroceder a una situación de simplemente 18 parlamentarios por cada país y escasísimo poder legislativo. Ayer se mencionaba la enorme cantidad de normas y directivas emanadas del Parlasur que no merecían siquiera la respuesta por parte de las demás instituciones. 150 recomendaciones y normas sin respuestas del Parlasur, sin respuesta por parte del Consejo. Y la frase que dejó la actual presidenta del Parlasur, Fabiana Martín: no estamos cumpliendo con las funciones para las que fuimos creados. Y es verdad. Yo creo que acá hay dos problemas centrales. Uno es la irrelevancia, la carencia de capacidad legislativa del Parlasur, y otro, los costos altos. Los costos altos se discuten muy fácil viendo cómo la carencia de una regulación ecológica sobre los ríos comunes llevó al conflicto entre Argentina y Uruguay. Botnia, todos sabemos los costos que tuvo eso para Uruguay, los costos que tuvo para la Argentina, los argentinos que en vez de ir a Punta del Este iban a Miami, Uruguay perdiendo divisas, los camiones argentinos dando una vuelta enorme porque no podían llegar al Mercosur porque los puentes estaban bloqueados. Un costo absolutamente enorme con respecto a lo que hubiera costado tener un parlamento actuante que decidiera qué cosas se podían hacer en un río común y qué cosas no se podían hacer. Y eso es un punto decisivo. Pero es cierto que el Parlamento tiene que reducirse. Por lo tanto, la propuesta que yo hago en este sentido es bastante sencilla. Es la mitad de la mitad. En un momento se llegó a una representación atenuada, proporcional atenuada, de 75 miembros de Brasil, 43 argentinos y 18 por Uruguay y Paraguay. Yo creo que eso puede reducirse a la mitad. Doy el ejemplo argentino, que es el que tengo más fresco. De 43 podemos pasar a 22 y de 22 podemos pasar a 11. ¿Qué quiere decir esto? Que no necesitamos 43 parlamentarios argentinos en el Mercosur. Con 22 nos alcanza. Y de los 22, 11 podrían ser con elección directa, es decir, representación directa, representación democrática, gente especializada en los temas del Mercosur, que piensa solamente en los temas comunes del Mercosur, y 11 parlamentarios nacionales adscriptos por las fuerzas políticas al Parlamento del Mercosur. Eso nos daría, por un lado, un ahorro enorme a una cuarta parte, y lo mismo hacer con las demás delegaciones. Eso nos daría un ahorro enorme de recursos porque pasaríamos a tener una cuarta parte de los parlamentarios previstos en el Tratado Internacional incumplido con respecto al Parlasur. Y nos daría además una flexibilidad. ¿Por qué? Porque yo creo que hay que crear una vía parlamentaria. El Parlamento del Mercosur no tiene sentido si no tiene capacidad legislativa. Ningún parlamento lo tiene. Eso es una contradicción en sus términos que puede soportarse por algún tiempo, pero no eternamente, porque si no la gente con mucha razón empieza a protestar y dice: ¿por qué pago impuestos para un legislador que no legisla? Entonces, ¿cuál es el mecanismo? El mecanismo actual es que el Parlamento depende de poderes ejecutivos y de instancias ejecutivas para el reconocimiento de las normas que emana. Yo propongo que la vía sea directamente parlamentaria, que el Parlamento del Mercosur opere como una cámara de iniciativa sobre temas estrictamente regionales y tenga capacidad de media sanción, preservando la soberanía nacional y la decisión final por parte de los parlamentos nacionales. De manera que si el Parlamento del Mercosur emanara una norma con respecto, por ejemplo, a la regulación ecológica de los ríos limítrofes, como el Uruguay, eso no tendría sanción efectiva hasta que el Parlamento de Argentina y el Parlamento de Uruguay se expresaran y convalidaran esa sanción. Eso crearía una vía directa parlamentaria que le daría capacidad legislativa y legitimidad al Parlamento del Mercosur, que tendría además representantes directos. La mitad de la delegación sería elegida directamente para esas funciones. Lo que crearía esta doble representación, directa e indirecta, cumpliría las dos funciones. Por un lado, los representantes directos especializados en los temas regionales, que reflexionan sobre esos temas, son especialistas y se dedican a eso.
Por otro lado, los parlamentarios nacionales que participan del esfuerzo, participan, votan, pero después también son el enlace necesario hacia los parlamentos nacionales, que son los que tienen que dar la sanción definitiva. Eventualmente, en los países donde los presidentes tienen derecho de veto sobre las decisiones parlamentarias, eso también estaría activo, preservando ulteriormente el concepto de soberanía nacional. Me parece una forma razonable de conjugar interés común, interés mercosureño, interés del bloque, necesidad de legislación sobre temas comunes por parte del bloque y preservación de las soberanías nacionales en el tema de las decisiones. Eso con respecto al Parlasur. Fiscalía Antimafia del Mercosur. Se dijo que Latinoamérica es la región más desigual del mundo. Es también la más violenta, con índices muchísimo más altos que los de África. Llegamos a tener 60.000 muertos en Brasil y 30.000 muertos en México. Y eso no es un problema pequeño. Hay dos grandes multinacionales del delito, sobre todo en Brasil, el Comando Primero y el Comando Vermelho, que son enormes. Y la amenaza de extensión abre posibilidades tremendas desde el punto de vista de la destrucción de la democracia y de la vida civil en nuestros países. Tenemos además un punto doloroso, que es la triple frontera, que todos controlan y nadie controla. Entonces la propuesta es muy concreta, siguiendo la experiencia que se ha hecho. Yo en particular viví 7 años en Italia y vi la experiencia de Falcone y la construcción de la Dirección Nacional Antimafia, que conectó a las fiscalías de toda Italia que trabajaban descoordinadas en un gran centro y las obligó a trabajar en conjunto. Lo que estamos planteando es y esto tenemos el acuerdo también de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, además de la canciller Mondino y del presidente Milei, con quien he hablado de todos estos temas, de crear una fiscalía antimafia del Mercosur, para que las fiscalías nacionales de los países del Mercosur trabajen en forma coordinada, para que haya un banco de datos común, para que estén obligadas a intercambiar las informaciones y puedan pensar estrategias para combatir el narco y el crimen organizado, que es la mayor amenaza que sufren las democracias y la vida civil en nuestra región. Las posibles referencias, por supuesto, es el Eurojust europeo, que ya ha desarrollado algunas actividades en este sentido, y sobre todo la Dirección Nacional Antimafia italiana. Yo llegué a Italia en 1987, llegué a Reggio Calabria, fue el año de mayor violencia histórica todavía en Italia por parte de la mafia, y el año del surgimiento de la 'Ndrangheta, que en ese momento era un grupito pequeño y hoy es la organización criminal más grande del mundo. Y vi cómo, pese a eso, Italia, con la Dirección Nacional Antimafia, coordinando el trabajo de las fiscalías y de las fuerzas de seguridad, logró disminuir fuertemente el grado de violencia. Hoy que está pasando lo que está pasando en mi país, en Rosario, me parece que tenemos que avanzar en este sentido. Segunda propuesta, la tercera, es la cláusula democrática. La integración regional ha sido un vehículo de democratización. Hoy les decía 1945, hasta 1945 casi no había democracias en Europa. La democracia en Europa avanzó a partir de la integración regional y en gran parte por las exigencias que ponía la integración regional y las instituciones europeas a los países que querían integrarse. El ejemplo de España nos es muy cercano. Pocos años antes de la entrada de España a la Comunidad Económica tuvimos el tejerazo, ¿no? Es decir, la democracia todavía tambaleaba en España y se consolidó junto con la integración. Lo mismo podríamos hacer el análisis de Grecia, de Portugal y de Italia, hasta de Italia. Digo esto, el problema de la cláusula democrática del Mercosur es que es muy vaga y ambigua. Se comprometen los países a ser democráticos, pero no se dice exactamente en qué consiste la democracia. Cualquiera que lea el protocolo puede ver esto. Mi propuesta es muy simple. Si nos ponemos ahora a discutir todos los países miembros qué quiere decir democracia, va a ser un proceso que no va a terminar nunca y en la que probablemente nunca nos pondremos de acuerdo. Pero todos los países miembros han firmado un compromiso con la democracia, por otro lado, que es la Convención Interamericana de Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica, que tiene definiciones mucho más estrictas acerca de la democracia. ¿En qué consiste? No es solamente ir a elecciones. Mencionaba Mariano, perdón que me extienda, el grupo de María Corina Machado en la residencia
en la Embajada Argentina. La semana anterior tuvimos una conferencia con María Corina Machado, que organizamos con todo ese grupo. Una semana después estaban todos con órdenes de captura y refugiados en una embajada, en un país que está yendo a unas elecciones que supuestamente querrá presentar como democráticas. A mí me parece que todos los países que han firmado el Pacto de San José de Costa Rica, que son todos los de la región, deberían incorporar a la cláusula, aceptar la incorporación de la cláusula a la cláusula democrática del Mercosur del pacto. Incorporarla directamente, sin ulterior discusión. Porque si esos países se han comprometido a cumplir con esos compromisos, no se ve ningún motivo por el cual no quieran que forme parte de la cláusula democrática del Mercosur y que sea un elemento con el cual el Mercosur exige a sus países miembros el respeto de la democracia, que no es solamente el respeto del proceso electoral o la existencia de un proceso electoral, sino el hecho de que no haya presos políticos, perseguidos políticos, torturados y expulsados y exiliados. Esas tres propuestas me parece que si lográramos llevarlas adelante y pensáramos en un plazo razonable en una modificación de los estatutos y protocolos que los permitan, crearían una institucionalidad mucho más fuerte, le darían una capacidad decisoria a nivel de bloque regional mucho más avanzada y lejos de considerarlo una agresión o una disminución de las soberanías nacionales, lo veo exactamente como lo contrario. La integración regional muchas veces es vista desde los ejecutivos como una disminución de sus capacidades. Yo pienso exactamente lo contrario. Me pregunto qué soberanía nacional tendrían los países europeos, sobre todo los que están más a en este momento, si no existiera la Unión Europea y hubiera una agresión, como una invasión como la que está ejecutando Putin sobre Ucrania. ¿De qué soberanía nacional? La que le permite ejercer un cierto grado de soberanía nacional, intercambiando las decisiones comunes como corresponde, es el hecho de haber trabajado de forma conjunta, con objetivos comunes y tener una organización política fuerte. Yo creo que lo mismo vale para el Mercosur, que cada paso que demos a favor de la integración regional y del reforzamiento, el fortalecimiento de la institucionalidad mercosureña no es en desmedro de las capacidades de los gobiernos nacionales, sino todo lo contrario. Es una plataforma desde las cuales pueden actuar más efectivamente en lo que son sus tareas específicas, que es la promoción del bienestar de sus ciudadanos y el desarrollo de sus países. Muchas gracias por la atención.